Bienvenidos hermanos a la Iglesia Bautista Bethesda en esta hora. Acompáñenme ahí en sus corarios al número 145. Él pagó una deuda que yo no podía pagar. Crucificado en nuestra cruz, en medio de ladrones fue mi Jesucristo, borró mi deuda ahí. Oh, por su gracia me salvó y con su sangre me limpió. Él pagó una deuda que yo no podía pagar. Pagó una deuda, era mi deuda y la pagó. Yo necesitaba en mi vida un redentor. Hoy canto una nueva canción, sublime gracia en todo yo. Él pagó una deuda que yo no podía pagar. En cada día al andar, mi vida era soledad, llena de problemas y dolor al transitar. Hoy pero un día me cambió, abrió mis ojos, me salvó. Él pagó una deuda que yo no podía pagar. Pagó una deuda y fuera de era mi deuda y la pagó. Yo necesitaba en mi vida un redentor. Hoy canto una nueva canción, sublime gracia en todo yo. Él pagó una deuda que yo no podía pagar. Señor, esta tarde te doy gracias, Padre, porque tú has sido bueno. Nos cansamos de darte las gracias por lo misericordioso que has sido con nosotros. Señor, esta tarde te doy gracias por estos hombres, Señor, que fueron sensibles, Señor, a tu voz. Y también, Señor, esta tarde quiero pedir, Padre Santo, por la familia Bethesda. Si hay alguien, Señor, que en la que tú estás llamando, Señor, para este ministerio, Amén. que tú sensibilices los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Amén. Y que tú ayudes a cada joven, a cada señorita, Señor, que propongan en su corazón, Señor, apoyar esta obra, Señor, y que entiendan que no hay nada mejor que hacer tesoros, Padre, en el cielo. Ayúdanos a nosotros como padres, ser ejemplos para nuestros hijos. Y ayúdanos, Señor, a poder apoyar a los misioneros prospectos. Y ayúdanos a ser generosos y fieles en nuestra promesa, Padre Celestial. Y que sabemos, Padre, que esas personas han sido obedientes, han renunciado a todo lo que nosotros tenemos, Padre Santo, y quizás ellos carecen, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a poder apoyar a estos misioneros prospectos. Y ellos son a España, David Martínez; a Perú, Maximiliano Sánchez; a Argentina, Ricardo Lozano; a Burkina Faso, África, el hermano Vicente García. Señor, te pongo todas estas personas en tus manos y que tú sigas, Señor, siendo con ellos, que tú sigas proveyendo todo lo que ellos necesitan, Señor, y que los protejas de toda enfermedad, Padre Santo, y que un día, Padre, pueda estar en esta lista alguien de nuestra iglesia y que podamos ser fieles, Padre, para todo lo que hemos cometido. Te doy las gracias por lo bueno que has sido y por lo bueno que serás y porque tú proveerás, Señor, para cumplir nuestra fe. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén.
motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, no me condenes tú por mi pecado. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Muy buenas tardes y bienvenidos a la Escuela Dominical de la Iglesia Bautista Bethesda en esta hora. Al empezar, como lo hacemos siempre, quería decir el texto de la semana pasada, en 1 Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Recuerden que eso se refiere a 1 Tesalonicenses 4, cuando Cristo va a venir del cielo con sus santos para que esos cuerpos resucitados puedan estar otra vez con el alma, y ahí todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, serán perfectos delante de Él. Bueno, eso era la doctrina de la santidad. Hoy tenemos la doctrina de la seguridad de la salvación y hemos invitado a nuestro hermano Edwin Madrid para que venga a enseñar esta clase. Entonces pongamos atención a esta clase. Pase, hermano Edwin. Amén. Gracias, pastor. No estamos haciendo el saludo acostumbrado de darnos la mano y todo porque estamos en estos tiempos de este virus, tratando de tener la distancia a lo que más podamos. A veces se nos olvida el saludo, a veces deseamos dar un abrazo, a veces deseamos un apretón de manos, pero las circunstancias nos obligan a darnos un saludito así de puñetito, de lejitos, como dicen, ¿verdad? Y qué bueno, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí y presentar este tema ante ustedes, ¿verdad? La seguridad de la salvación. Un tema un poco difícil, lo decimos así porque hay algunas religiones que lo toman como que la salvación se pierde en sí. Y de eso vamos a hablar en el estudio de este domingo.
y que veamos y que vayamos viendo también los textos bíblicos, porque las situaciones que a veces se agarran de unos versículos de la Biblia y dan como que si así fuera, pero más no leemos lo antes ni leemos lo después, nada más agarramos el pedacito que a veces nos conviene, ¿verdad? Estas son las doctrinas, ¿verdad?, de la salvación. El artículo 8 de nuestra Constitución habla de la seguridad del creyente y dice: creemos que todos los redimidos, una vez salvados, son guardados por el poder de Dios y así están seguros en Cristo para siempre. Tenemos unos versículos que vamos a ir viendo ahí. Vamos a buscar en Juan 6:37. Prepárese usted también con su Biblia para que vea usted, para que vayamos viendo lo que la Biblia dice. No lo que yo pienso, no lo que yo creo conveniente para mí o para la organización de la iglesia. Simplemente lo que cree usted y lo que la Biblia le va a decir acerca de este tema que vamos a explicar hoy, o que vamos a estudiar hoy entre todos, ¿verdad? Sé que van a ver todos en sus casas, los de la congregación, y quizás, ¿verdad?, como el video se pone en una plataforma pública, quizás algunos más lo van a poder apreciar, lo van a escuchar, y recomendamos, ¿verdad?, que tengamos la Biblia a mano para ir viendo los versículos de la Biblia. Juan 6:37, vamos a buscar Juan 6:37. Vamos a tener la ayuda también aquí, por si un caso, como dicen aquí en el valle, por si se nos atora la carreta, ¿verdad? Vamos a tener los versículos ahí para poder salir del atolladero también. Buscamos en Juan 6:37 al 40 y dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. A veces como que versículos como este los ignoramos. Ignoramos mucho porque dice Jesucristo: todo lo que el Padre me da, yo no lo echo fuera. Y dice el 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Jesucristo nos está diciendo ahí que todo el que en él cree, aquella persona que viene a los pies de Cristo, que viene reconociendo que es pecador, dice Jesucristo, él lo recibe. ¿Qué es lo que no entendemos a veces de recibir? Él lo recibe y no lo echa afuera. Tenemos un ejemplo cuando cuando una persona adopta a un hijo. ¿Qué pasa con esa persona que es adoptada? Viene a ser parte de la familia y viene a ser hijo. El día de mañana, este hijo o hija crece, va a ser su familia y se va a ir. Y el hecho de que se vaya no significa que ya no va a ser hijo. Esto lo estamos poniendo así en ejemplo de cuando usted adopta un hijo. Y eso fue lo que hizo Jesucristo con nosotros, ¿verdad? Nos tomó como hijos y somos de Él y le pertenecemos a Él. Es lo que dice la palabra. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y dice Jesucristo, y yo lo resucitaré en el día postrero. Seguimos ahí buscando Juan 10:27, del 27 al 30. Más adelantito ahí buscamos a Juan capítulo 10, ¿verdad?
de el 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie, escuche muy bien, las arrebatará de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. A veces pensamos de que el pecado arrebata al cristiano y se lo lleva y ya lo perdió Dios. ¿Realmente lo perdió Dios? ¿De qué manera podría perder Dios aquel? Dice la palabra, aquí nos está diciendo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Cuando usted viene y acepta a Cristo como su Salvador, usted es parte ya de la familia de Dios. Deja el mundo, la vida que llevaba, ya no es una persona común y corriente, es el Hijo de Dios, porque usted ha aceptado a Cristo como su Salvador. Entonces Cristo lo toma en familia. Y tenemos ejemplos también, como el hijo pródigo también cuando se fue. El hecho de que el hijo pródigo se fue no es que dejó de ser hijo, ¿verdad? Ahora, cuando usted recibe la predicación, recibe el mensaje, es algo personal, usted con Dios, recibiendo a Cristo Jesús como su Salvador. Porque el Padre le ha dado al mundo, a Jesucristo, dice, para que todo aquel que en mí crea, no se pierda. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Si usted cree en Jesús, si usted cree en Cristo Jesús, usted es parte de la familia de Dios. Y eso es lo que dice la introducción, el artículo. Creemos, ¿verdad?, que todos los redimidos, una vez salvos, son guardados por el poder de Dios y así están seguros en Cristo para siempre. Romanos, ¿verdad? Ahí tenemos también un ejemplo en Romanos 8:1. Vamos a ir a Romanos. Busquen ustedes ahí en la Biblia, Romanos, después de Juan viene Hechos y después de Hechos viene Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación si usted llegó a los pies de Cristo. No hay ninguna condenación si usted realmente aceptó a Cristo como su Salvador. Usted es parte de la familia de Dios. ¿Y qué dice la palabra aquí? En Romanos 8:1. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando usted viene y acepta a Cristo como su Salvador, hay muchas cosas de la vida que normalmente hacía en la vida del mundo, mundanamente hablando, que ya va a dejar de hacerlas poco a poco. No es que quizás de la noche a la mañana usted va a mostrar que es cristiano. No es de la noche a la mañana, es un proceso. Por eso cuando usted acepta a Cristo como su Salvador, le invitamos, ¿verdad?, a que prosiga buscando a Dios, a que venga a la iglesia para cultivarnos de esta hermosa enseñanza que nos da la Biblia, ¿verdad? Ahora pues ninguna condenación hay, dice la palabra, para aquellos que son los hijos de Dios. ¿Y la condenación para quién es entonces? La condenación es para aquellos que rechazan el Evangelio, aquellos que no quieren nada del Evangelio porque creen quizás que por las obras van a salir adelante, van a progresar, van a llevar una vida espiritual, entre comillas, y el día de su muerte, allá van a llegar al cielo y les van a decir, ¿qué obras tienes? Ahorita vamos a ver en el estudio todo esto de las obras, de la salvación, y es lo que vamos a tocar ahorita. La salvación es por gracia.
y no se puede perder. En Efesios, vamos a ir a Efesios 2, Efesios capítulo 2, 8 y 9. ¿Qué nos dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Escuche muy bien ahí, o lea muy bien ahí. Si usted no tiene una Biblia a la mano, porque quizás esté escuchando este video en algún otro lugar donde no tiene una Biblia, escuche y usted lea, los que están con la Biblia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Ok? Gracia y fe. Vamos a hablar de esto. Y esto no de vosotros, o sea, esto no de ustedes, dice la palabra, y no de ustedes. Y nosotros pensamos a veces que por obras buenas y malas, y a veces porque pensamos que hacemos más obras buenas, vamos a tener acceso al cielo cuando muramos. Y no es así. Por eso nos dice el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Quién decidió salvarnos? Dios. ¿Por qué? ¿Pidió algo a cambio de nosotros? ¿Pidió obras? ¿Pidió algo? Por gracia. No por obras, dice la palabra aquí, para que nadie se gloríe. Imagínese usted que si la salvación fuera por obras. Voy a ponerlo así, los que son ricos pueden tener el dinero suficiente para hacer las mejores obras que tengan en el mundo. Los que somos de otra economía más baja, pues vamos a lograr hacer unas obras, pero no tanto como las obras que pueden hacer aquellos que tienen las facilidades para hacerlo. Entonces, si fuera por obras, aquellos llegarían al cielo, y los que realmente no pudieran hacer muchas obras se perderían y llegarían al cielo y dirían: oh, yo tengo muchas obras, hice muchas obras en la tierra, y de eso, entonces ya no es gracia, porque se está dando, ¿verdad? Lo importante, se está poniendo muy importante decir por obras. Y la Biblia dice en Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Vamos a seguir, dice, el decir que uno puede perder la salvación, es decir, que la salvación depende de las obras de uno. ¿Y qué podría decir en el cielo? Mírame, fui fiel 20 años en el Señor, o lo que haya sido, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Esto sería como sentirse muy importante, o sea, como gloriarse, ¿verdad? Y la Biblia dice en Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no depende de las obras pasadas, no depende de las presentes, ni depende de las futuras. Por eso dice, por gracia soy salvo, ¿verdad? Y sí, depende, dice, de la gracia, el favor inmerecido de Dios. Vayamos a Romanos 4:1. Romanos 4, del 1 al 8. Y dice: ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Déjeme ver si estoy en lo correcto acá. Romanos 4:1, sí. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Si nosotros creemos, bueno, ahorita seguimos el versículo, si nosotros creemos que por nuestras obras, entonces tenemos que gloriarnos. Pero dice el 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios.
Sigamos leyendo. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. O sea que yo para que mis pecados sean perdonados, no va a ser por obras. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ponga atención, hay que analizar lo que estamos leyendo en la Biblia. Es que a veces leemos la Biblia y nada más alguien nos dice: léete el versículo tal y vas a ver lo que te dice ahí. Ahí dice que la salvación se pierde, pero hay muchos versículos que avalan que Cristo Jesús murió por nosotros. Al creerlo nosotros somos salvos porque creemos en Cristo Jesús. La palabra nos dice, hay muchos versículos, nada más que hay que leer la Biblia. Seguimos ahí, dice: el hombre se gana un lugar en el infierno por sus obras. Vayamos allí a Romanos, ahí estamos cerquita, en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? ¿En mis obras? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero no puede ganar un lugar en el cielo. Si nos vamos por las obras, no podemos ganar un lugar en el cielo. Porque dice la palabra: porque la paga del pecado es muerte. Como somos pecadores, ¿qué obras pueden justificar nuestro pecado ante Dios? Usted puede llegar allá y decir: Señor, yo hice tal cosa y los pecados, ¿de qué manera los justifica? No es como la persona que recibe a Cristo como su Salvador, llega al cielo y dice la palabra que allá está el enemigo acusándonos o diciendo: este es mío, este hacía esto, este hacía lo otro. Pero Jesucristo dice: no, Él me recibió como su Salvador, yo morí por Él. No por obras, sino por creer y por tener fe en que Cristo Jesús es nuestro Salvador. Vamos a seguir estudiando. Dice: pero no puede ganar un lugar. La única forma en que irá al cielo es por la gracia de Dios. Punto número 2 dice: el creyente fue salvo por la obra de Dios y no puede perder la salvación. Vamos a Efesios 1, 4 y 5. Volvemos allí a Efesios 1, del 4 al 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, dice la palabra ahí, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Era lo que les estaba comentando al principio. Fuimos adoptados por amor, habiéndonos predestinado. Si usted está como creyente, si usted ya es cristiano, es porque ya había Dios pensado en usted, ya lo había predestinado que usted iba a ser salvo, que usted iba a buscar a Cristo como su Salvador. Y dice: para ser adoptados hijos suyos. Entonces, si nos ponemos a analizar,
hijos suyos, y que desde la fundación de la tierra ya había pensado en nosotros. Quiere decir que Él nos ama y que por gracia dijo: les doy la salvación, mando a mi Hijo, Él muere por los pecadores, para que todo aquel, dice la palabra, que en Él cree, no se pierda y ¿qué? ¿Y tenga muchas obras? No, y tenga vida eterna. El Padre nos escogió, como dice ahí en Efesios 4 y 5. En Romanos, vayamos a Romanos, lo voy a buscar yo también acá para que ustedes tengan el tiempo también de buscarlo allá, porque pudiera yo leerlo ya, ¿verdad? Pero vamos a buscar en la Biblia para que tengamos ese tiempo en poder llegar ahí. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes conoció, dice la palabra, también nos predestinó. Dios ya nos conocía desde antes. Dios sabía ya que nosotros íbamos a buscar a Cristo como su Salvador. Si usted está escuchando este estudio y no ha aceptado a Cristo, déjeme decirle que también a usted le tiene ese espacio predestinado para ser hijo de Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que arrepentirse de nuestros pecados, hay que buscar a Dios, reconocer y tener fe en que Cristo Jesús es nuestro Salvador. Note que la base de escogernos era su previo conocimiento que íbamos a aceptar a Cristo como Salvador personal. En otras palabras, Dios tiene un plan para cada creyente. Desde el momento en el cual acepta a Cristo hasta cuando recibe su cuerpo glorificado, este plan es que sea como Cristo, y Dios lo llevará a cabo por su poder y por su gracia, completamente aparte de nuestras buenas obras. Dios nos había escogido. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, somos santos, y en el proceso vamos a ser santificados, vamos a ir buscando la santidad. No es de que existe un santo acá y que exista otro santo allá. Nosotros, dice la palabra, que somos santos. Dice, para tener, después, cuando Cristo venga, nos lleve, ¿verdad? Tengamos un cuerpo glorificado. Nuestra alma, el cuerpo, va a ser levantado y va a ser unido y vamos a tener un cuerpo glorificado. El Hijo nos redimió. Vayamos a Efesios 1:7. No estamos muy largo ahí. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre. La sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado cometido antes, en el presente y en el futuro. Si usted está viendo este video y no ha aceptado a Cristo como su Salvador, yo le invito, ¿verdad?, a que usted reconozca que Cristo es su Salvador y crea en Él, tenga fe en Él. Ahorita vamos a hablar, ¿verdad?, del creer y la fe. Porque luego están unas religiones, con unas doctrinas diciendo que la salvación se pierde. Cuando estamos viendo aquí que el amor de Dios es grande, ¿y de qué manera no podemos entender de que Él nos ama y que nadie nos va a arrebatar de su mano? Eso es lo que dice la palabra.
El Hijo nos redimió, ahí en Efesios 1:7, es lo que leemos, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas, ¿verdad?, de su gracia. En Hechos, vamos a ir a Hechos 9:12, vamos a ir viendo los versículos que tenemos aquí, para que vayamos conociendo, para que vayamos aprendiendo y darnos cuenta que la Biblia habla confirmándonos lo que otros creen. Aquí nos dice la Biblia, no, es porque así está escrito, de que la salvación es por gracia, no por obras. Les decía Hechos 9:12, vamos a ir a Hechos 9:12, quizás en el momento que hice el paréntesis, ustedes ya lo encontraron. Dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre su vista. Déjeme ver si este versículo, Hebreos, perdón, estaba yo equivocado. Dije yo, ¿qué estoy leyendo aquí, no? Vamos a ir a Hebreos, perdón. Hebreos 9:12 dice, ¿ya llegaron? Ponga atención, dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, ni por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cuando Jesucristo se entregó en la cruz para morir, Él entró, dice la palabra, de una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y es por medio de Cristo Jesús que nosotros tenemos ese acceso al Padre, ese acceso al cielo, ese acceso a nuestro Dios, porque creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador. El Espíritu Santo nos selló. Veamos cuando usted acepta a Cristo, el Espíritu Santo nos sella. En Efesios 1:13. Vamos a ir a Efesios. Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice, cuando usted acepta a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo viene y mora en usted. Es como un sello, ¿verdad? En nuestros lugares, en nuestros países allá, se usa un sello. Aquí me imagino que también, pero nunca lo he visto. Lo sellan. Por ejemplo, cuando yo vine a legalizarme como residente en este país, la última pregunta que me hizo la persona dice, ¿tienes alguna pregunta acerca del proceso que se te ha seguido? Y yo dije, no. Vino la asistente o la persona que estaba ahí, agarró el sello. Bienvenido a Estados Unidos. Así es como Dios trabaja. Cuando usted acepta a Cristo Jesús como su Salvador, cuando usted busca esa residencia para el cielo, por medio de la sangre de Cristo Jesús, si usted reconoce que Cristo Jesús es su Salvador, el Espíritu Santo le sella. Eso es lo que dice. Y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Noten que este sello es hasta el día de la redención, hasta el día en que la propiedad comprada por Cristo esté en presencia del que lo compró. Dios no se equivoca al decir que el pecador que se arrepiente, aceptando a Cristo como su Salvador personal, es salvo para siempre. Allí puse unos versículos que no estaban en la hoja,
Vamos a ir a Juan, a ver, permítame, dice para siempre, porque para siempre, Romanos 3:24. Vamos, lo vamos a leer en Romanos, ¿verdad? 3:24. Dice el 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Somos justificados gratuitamente. La obra de Jesucristo como mediador nos garantiza la salvación eterna. Durante su ministerio aquí en la tierra, Cristo prometió que no nos echaría fuera de su familia por ninguna causa, ¿verdad? Vámonos allí a Juan. Vamos a irnos un poquito rápido para encontrar Juan 6:37. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, dice Jesucristo, no le echo fuera. O sea, si usted viene a Cristo y le recibe como su Salvador, y tiene esa fe en que Cristo Jesús es su Salvador, Él no le echa fuera. ¿Se imaginan si nosotros viniéramos como pecador? Señor, perdone mis pecados, le pongo mis pecados aquí en sus manos y pues dice Jesús, ven a mí, yo no te echo fuera. Pero si yo pienso y creo en mí, o vengo a leer versículos mal entendidos y decir, no, pues dice la palabra que la salvación la pierdo. Pero cuando dice Jesús ahí, el que viene a mí yo no lo echo fuera. Ahora, si usted no se considera que tiene la salvación, si usted no cree y no tiene fe, pero va a una iglesia, pero mira lo bonito que alaban a Dios, lo bonito que se ve en la iglesia, y pasa mucho tiempo usted ahí creyendo de que el ir a la iglesia le hace salvo, dice usted, pues si me voy a perder. ¿Qué va a perder? Nada, porque nunca ha tenido nada. Si usted viniera a los pies de Cristo y dijo, Cristo, yo soy pecador, yo reconozco que tú eres mi Dios, el que perdona mis pecados, mi Salvador, entonces Dios, Jesús, le toma y dice, y no le echa fuera. Dice que no nos echaría fuera de su familia por ninguna causa, es lo que leíamos ahí. Que tenemos vida eterna. ¿Puede acaso terminar algo que es eterno? Una pregunta, ¿verdad? ¿Puede acaso algo terminar? ¿Algo que es eterno puede terminar? También dijo, no perecerán jamás. Eso quiere decir que ni el diablo mismo puede quitar o arrebatar la salvación. El diablo no puede arrebatarle eso. Porque nadie ni nada los arrebatará de mi mano. Eso es lo que dice Jesucristo. Y si yo he creído a Jesucristo, que Él es mi Salvador, que Él murió por mí, entonces yo creo lo que Él dice. ¿Verdad? Ahora, tenía unos versículos ahí también, pero vamos a irnos adelante. Dice, ahora en el cielo Cristo es nuestro abogado día y noche. Él intercede constantemente por nosotros. Vamos allí a Primera de Juan. Los invito a que vayamos a Primera de Juan 2:1. Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús Cristo el justo. Si yo, siendo cristiano, el día de mañana me alejo de la iglesia, yo voy reconociendo y teniendo la fe de que Cristo Jesús es mi Salvador. Y si peco, abogado tenemos en Cristo Jesús, dice la palabra. Si usted es cristiano y peca, abogado tenemos. Ponga ese pecado en las manos de Cristo Jesús. Como lo dijo en la Biblia,
como cuando personas llegaban a ser sanados, a los que le buscaban para ver, para que se les fuera su enfermedad. ¿Qué les decía? Eres sanado, levántate o levanta tu lecho y no peques más, ya no sigas pecando. Por eso dice la palabra, no sigas pecando, no peques más, porque Cristo Jesús te ha abierto los ojos, porque Cristo Jesús te ha sanado y te da vida eterna. Es decir, que uno puede perder la salvación, es decir, que Cristo como intercedor no tiene poder. Si usted dice, si se pierde la salvación, entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Al niño cristiano? ¿A que podemos ver las escrituras y sí, la leí, la Biblia, ahí dice, pero no lo creo? No lo creo. Entonces no ha creído el Evangelio, porque Jesucristo es nuestro Salvador. Juan 10, vamos a ir a Juan, ahí mismo, ahí vamos a buscar a Juan 10, 27, 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre somos uno solo. El 27, mis ovejas, dice él, oyen mi voz y yo las conozco. El pecado mismo no puede hacer que el cristiano pierda la salvación. Jesucristo ya pagó la pena de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Ya Dios conoce nuestra vida. Si usted cree que cuando yo vine a los pies de Cristo perdonó mis pecados, pero se le escapó uno que no le dije, o que entonces usted no ha creído que Cristo Jesús le perdonó todos sus pecados, pasados, presentes y futuros. Todos nuestros pecados eran en el tiempo futuro cuando Cristo murió en la cruz por nosotros. Cuando Cristo murió, los pecados futuros, o sea, los que yo hice ayer, el presente y el futuro, Jesús murió por todo ello. No se le escapó ni uno. Jesús murió por nuestros pecados. Cuando el cristiano peca, ofende a su Padre Celestial, dice la palabra, y la comunión entre ellos se pierde, pero no el parentesco. Volvemos a lo mismo que les decía yo, cuando usted adopta un hijo, ante la ley, ese hijo le pertenece, ese hijo es suyo. Pero el hijo se va, el hecho de que se haya ido a formar su familia, o viéndolo ya en nuestros hijos propios, cuando el hijo se va, no, mis hijas no van a dejar de ser mis hijas. Sus hijos no van a dejar de ser sus hijos. Mis hijos no van a ser, ya los perdí. La palabra no dice así. No se pierde ese parentesco. Allí en 1 Corintios 5:5, creo, permítame. Ya vamos a terminar para que no se me desespere. Yo normalmente cuando yo hablo un tema así, a veces lo alargo 45, una hora. El hermano Fidelmar le tiene miedo a eso. 5:5 dice, hablando de, bueno, es primera de Corintios 5:5, es decir, que no puede perder la salvación, es decir, que Cristo como intercedor no tiene poder. Pero estábamos hablando ahí diciendo, cuando el cristiano peca, ofende a su Padre Celestial y la comunión entre ellos se pierde, pero no el parentesco. Aquí en 1 Corintios 5 dice, tomándolo desde 5:1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Perdón.
brincamos al 5, que es lo que Pablo dice ahí. Esa persona que mal está haciendo, ¿verdad? Pecando, y de una manera que no ni afuera del mundo se escucha, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Lea bien ahí. A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Si usted se aleja de la iglesia, para destrucción de su carne. Pero como usted anteriormente ya vino y aceptó a Cristo como su Salvador, su alma, su espíritu va a ser salvo cuando Cristo, ¿verdad?, sea salvo en el día del Señor Jesús, cuando Él venga, para que el espíritu y el alma, ¿verdad?, el cuerpo se va a deshacer, se va a desintegrar. Quizás el enemigo, Satanás, va a poner enfermedades, una y otras enfermedades, por el pecado. El tal sea entregado a Satanás, dice, para destrucción de la carne. No está diciendo el tal sea entregado a Satanás para que se pierda. No dice así. Para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Cuando el cristiano peca, el Padre lo va a castigar. Muchos dicen, Dios no castiga a nadie. ¿A poco usted no castiga a sus hijos? Si usted no castiga a sus hijos, como dicen los proverbios, no lo ama. La palabra dice, si tú no castigas a tus hijos, no lo amas, no le amas. El Padre lo va a castigar, dice. Allí en Hechos 12:5, Hebreos, perdón. Vamos a ir a Hebreos 12:5. A veces es muy interesante temas, ¿verdad? Y se sienten prolongados, y a veces no nos damos cuenta cuando el tiempo pasa muy rápido, ¿verdad? Bueno, no sé ustedes que están en casa, ¿verdad? Han de estar deseando que ya termine, ¿verdad? Dice Hebreos 12, del 5 al 7. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. El 6, ojo, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Nos está diciendo que si nosotros pecamos, voluntariamente buscamos, ¿verdad?, ir a pecar, Dios nos va a castigar. Y nos puede castigar de muchas maneras, de muchas formas. Que para qué le explico, como dicen en mi pueblo, ¿verdad? Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero a para lo que no es provechoso, porque participemos de su santidad. O sea, nos está diciendo que si nos alejamos del Padre, vamos a tener castigos. Y ese castigo sí es provechoso, porque nos va a alejar. Cuando usted está en Cristo y busca el pecado y cae, como dicen, cae, ¿verdad? Al ser castigado, ¿de qué manera puede ser castigado? Un ejemplo, una enfermedad X, cualquiera. Cuando usted esté enfermo va a buscar a Dios, si es hijo de Dios. Si usted aceptó a Cristo, usted va a volver y va a decir, Señor, perdóname, perdona mis pecados, perdona mis faltas, ¿verdad? Dios puede usar sufrimiento, tristeza y aún la muerte del cuerpo para disciplinar a sus hijos. Hay enfermedades, hermanos, que usted no las quiere ni yo las quiero en nuestras vidas.
enfermedades de muerte, el sufrimiento, ¿verdad? Como nos explica ahí el apóstol Pablo. Cuando hablamos de perder la salvación, viene a mi mente, por ejemplo, los seduceos, por ejemplo, cuando ellos decían que no había resurrección. Creo que si Jesucristo no les hubiera aclarado y hubiese quedado escrito, al igual que la salvación, muchos estarían diciendo que no hay resurrección. Si Jesús no hubiera aclarado en aquel tiempo eso, me imagino que a estas alturas, pues hay algunas religiones que quizás andan diciendo que no hay resurrección. Pero aquí nos explica Jesucristo, ¿verdad? Pero eso fue aclarado. No estoy hablando del tema de la resurrección, solo quería ponerlo en ejemplo, ¿verdad? Nada más ponerlo así en un plano de que en aquel tiempo los saduceos, ¿verdad? Llegaron a Cristo y con cierta astucia le preguntaron, ¿verdad? Digo yo, no haber aparecido alguien preguntando con cierta astucia acerca de la salvación también, para ver qué era lo que acontecía, qué era lo que pasaba, a ver qué respuesta. Si esa respuesta Jesús nos la hubiera dado, si alguien hubiera preguntado y esas respuestas nos las hubieran dado, no estaríamos pensando en ello, ¿verdad? Si la salvación se perdiera, aunque no le preguntaban directamente, pero si le hubieran preguntado, hubiera quedado eso, ¿verdad? Allí en la historia de la Biblia, ¿verdad? Para nosotros. Cuando un individuo acepta a Cristo como su Salvador es porque reconoce que es pecador y que hay la única entrada al cielo, ¿verdad? Que no cuesta nada. Es por gracia. Está escrito en la palabra de Dios, como ya lo hemos visto en este estudio, ¿verdad? Por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea que si yo como dicen por ahí, si yo perdiera mi salvación, es porque dejé de creer en Dios, porque no creí el evangelio ese y porque no tuve fe. Entonces, o dejo de creer y pierdo la fe también, porque no estaría perdiendo las dos cosas al mismo tiempo, no estaría dejando de pensar en las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, si el cristiano se aleja, la fe la va a tener, porque ha conocido a Cristo Jesús como nuestro Salvador, ¿verdad? Esa es la pregunta. Le hago una pregunta: al perder la salvación, ¿pierdes la fe? Que Jesús, ¿verdad? Que nos da la salvación de Jesús. Porque la Biblia dice que por gracia sos salvo por medio de la fe. Y no por el tiempo que estemos, ¿verdad? En una iglesia. No por tantos años que estemos en una iglesia, nosotros vamos a ser salvos. No, es por el creer que Cristo Jesús es nuestro Salvador. ¿Verdad? Y así termino este estudio, ¿verdad? La seguridad de la salvación. Es un tema muy profundo, me podría llevar 1 hora, hora y media, 2 horas y quizás mucho tiempo más en tratar de traer versículos de la Biblia donde nos asegura que la salvación nos la da Cristo Jesús, y el que viene a Cristo Jesús no pierde la salvación, porque Cristo no echa a nadie, no tira a nadie a la calle. Y déjeme cerrar con esto. ¿Quién sería el que perdería la salvación? El que pierde la salvación, digo, ¿cómo va a perder algo que nunca ha tenido? Si se cree que perdió la salvación es porque nunca tuvo la salvación. Porque uno no puede perder lo que no tiene. Si usted aceptó a Cristo Jesús como su Salvador, usted pertenece a la familia de Dios. Usted ya es hijo de Dios. Los dejo, ¿verdad? Con eso dice: aquel que no quiso nada y rechazó, no tiene la salvación. Ese, el día en que muera, ya no va a tener oportunidad de ser salvo, porque rechazó, porque perdió la oportunidad de ser salvo. Ese es el que pierde la salvación, aquel que rechazó el evangelio. Dios los bendiga, hermanos.